aquí, el contenido de la fosa, y eso. O te describe un caso clínico y tienes que responder, cosas así. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre miología de cabeza antes de pasar a miología de cuello? Es otra media hora más o menos. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces arrancamos con la segunda parte de la ponencia, que es miología de cuello. Bueno, de igual manera, arrancamos con generalidades. Más que abarcar, más que músculos, debemos primero saber cuál es el esqueleto del cuello. Entonces, el esqueleto está conformado por vértebras, en este caso, las 7 vértebras cervicales. Pero cuando nosotros hablamos de vértebras cervicales, las vértebras cervicales suelen tener algunas características distintas a las demás vértebras. ¿Cuál es una de esas características? Bueno, en su apófisis transversa. Perdón. Antes de ver las partes y todo eso, esta es una visión superior, es decir, yo estoy viendo desde arriba a la vértebra atlas, es decir, C1. ¿Y cuál es la característica que tienen estas vértebras cervicales? Porque más adelante vamos a hablar de estas estructuras, y si ustedes no saben a qué me refiero, no se les va a quedar. Entonces, las vértebras cervicales tienen una apófisis transversa. Empecemos por ahí. Empecemos que del cuerpo salen estas estructuras alargadas que se llaman apófisis transversa. Bueno, ¿qué otra estructura nos importa de la apófisis transversa? La apófisis transversa tiene tubérculos, tubérculo anterior y tubérculo posterior. ¿Cuál es la importancia de estos tubérculos? Que los músculos hay músculos del cuello que se van a insertar en estos tubérculos, tubérculo anterior y tubérculo posterior. Bueno, como les mencioné, esta vértebra es la vértebra C1, o sea, es decir, Atlas. Y Atlas, en su cuerpo, tiene dos características más, que tiene un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Importantes. Tenemos tubérculos, ¿dónde? En la apófisis transversa, tubérculo anterior y tubérculo posterior, y también tenemos tubérculos en el cuerpo. Tubérculo anterior del cuerpo del Atlas, o también he visto que le llaman así, tubérculo anterior del Atlas, y tubérculo posterior del Atlas. Seguimos. Ya les mencioné que si queremos ver el esqueleto del cuello, se ve así. Este C1, perdón, este C2, este es axis. Entonces, Atlas acá no se ve. Entonces, seguimos. Ya. ¿Qué otra cosa como generalidad les debo mencionar? ¿Y por qué abordo esto? Porque cuando ustedes vean sus atlas, van a ver imágenes extrañas, que al menos yo, y soy sincero, yo no lo entendí. O sea, yo veía un corte de lo que les voy a mostrar a continuación y yo decía, ¿qué es esto? ¿Y esto cómo lo entiendo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué son esas líneas? Bueno, aquí vamos a aprender. Esta es una vista lateral de cuello. Entonces realizamos un corte a nivel de cuello y retiramos la cabeza. Retiramos la cabeza y ¿qué vamos a ver? Nosotros vamos a mirar desde arriba. Este eres tú. Tú estás mirando desde arriba y te das cuenta que puedes ver esto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la región del cuello. Debemos ubicarnos primero antes de empezar a describir. ¿Dónde es anterior? ¿Dónde es posterior? Anterior es acá. Esto es anterior. Anterior. Y esto es posterior. ¿Ya? Otra forma en que nos podemos guiar es la vértebra. La vértebra, pues ustedes, y creo que por sentido común, sabemos que la vértebra está atrás, ¿no? Está atrás la vértebra. Esta es la vértebra. Este es un corte muy bajo por la forma de la vértebra. Pero bueno, entonces ya saben que es anterior, acá es posterior, ya saben de dónde están mirando. Ya. ¿Qué más debemos describir de este dibujo? Que estas cosas negras que vemos aquí son los músculos del cuello. Y estas líneas
no están en vano, o sea, siempre pregúntense por qué está esa línea, qué quiere decir esta línea. Bueno, estas líneas son fascia cervical profunda. Entonces ya estamos viendo que a donde vayamos vamos a encontrar fascias. Había la fascia superficial de la cara, pero ahora estamos viendo la fascia cervical profunda. Y entonces, ¿qué pregunta me hago yo? Me hago, ¿dónde se encuentran los músculos del cuello? Y es gracioso, ¿no? Porque obviamente en el cuello, pero ¿qué pasa en el cuello? En el cuello hay compartimentos, los músculos están tirados así, y pues no. En el músculo hay compartimentos que están formados justamente por esta amiga, la fascia cervical profunda. La fascia cervical profunda, que no es tema de hoy, pero debemos al menos saber qué es y qué forma. Entonces, la fascia cervical profunda es un tejido, empezamos por ahí. Tejido conectivo que se va a encargar de formar compartimentos. Y obviamente, bueno, no obviamente, pero esta fascia cervical tiene extensiones. Claro, si no, ¿cómo va a formar tantos compartimentos? Miren cuántos compartimentos forma. De anterior, ya les mencioné, ¿no? De anterior a posterior. Empezamos por el compartimento visceral, que no es tema de hoy. El compartimento vascular, que es tema de mañana, si no me equivoco. Entonces, este es el compartimento vascular. Ya ustedes ven luego cuál es el contenido del compartimento visceral y vascular. ¿Y qué nos importa a nosotros? Nos importa el compartimento vertebral. En el compartimento vertebral se van a encontrar, y ojo aquí, no estoy diciendo todos, voy a decir la mayoría de músculos del cuello. ¿Por qué? Porque ya les mencioné que la fascia cervical tiene hojas. Y en una hoja, acá está, la hoja superficial de la fascia cervical profunda va a enrollar a dos músculos. Bueno, antes de abordar a los dos músculos, vamos señalando compartimento visceral, compartimento vascular, y el que nos importa en músculos del cuello es este compartimento grandísimo, donde hay un montón de músculos. Pero ya les dije que ahí están la mayoría, ahí no están todos los músculos. Hay más músculos envueltos por una hoja, por la hoja superficial de la fascia cervical profunda. Ahora, con esto que les he dicho, ¿qué músculos están envueltos en la hoja superficial de la fascia cervical profunda? Bueno, son dos, el esternocleidomastoideo y el trapecio, que el músculo que ahora nos va a importar es el trapecio. Ya bueno, entonces el músculo esternocleidomastoideo es el músculo más anterior en el cuello, ya saben. Recuerden cómo estamos viendo este corte, estamos viendo desde arriba, hemos sacado la cabeza y estamos viendo, bueno, acá es como si estuvieran acá los hombros. Entonces, el músculo esternocleidomastoideo es el músculo más anterior y el músculo trapecio es el más posterior. Que el músculo trapecio en esta sesión no lo vamos a abordar en realidad porque es un músculo que está más relacionado con el miembro superior. Ya, entonces seguimos. Vamos con el músculo que está envuelto en la fascia cervical profunda, más precisamente en su hoja superficial. Entonces, abordamos este músculo. Este músculo va a tener como origen medial, va a ser el manubrio del esternón o el manubrio esternal, y su origen más lateral va a ser el tercio medio de la clavícula, para dirigirse hacia arriba e insertarse, ¿en dónde? En dos huesos se va a insertar. En la apófisis mastoides del temporal y en la mitad nucal, en la mitad lateral, perdón, de la línea nucal superior, que esta línea se encuentra en el hueso occipital. La inervación va a estar asegurada por el nervio accesorio. Y acá hay otra cosa que, bueno, es un detalle, ¿no? El nervio accesorio tiene dos divisiones, la craneal y la espinal. ¿Qué división nos importa? Nos importa la división espinal. La división espinal es la que se va a encargar de asegurar la inervación de este amigo, del esternocleidomastoideo. Ya. Pero, ¿qué más yo puedo obtener del esternocleidomastoideo, además de su origen, su distensión, su inervación? Bueno, pues que gracias al esternocleidomastoideo, nosotros podemos tener referencias en el cuello. Es decir, si ustedes miran su cuello y ven al esternocleidomastoideo,
porque lo podemos ver, es un músculo muy superficial. Vamos a ver que se forman dos triángulos, miren. El triángulo anterior, bueno, la animación está un poco mal, pero el triángulo posterior, miren, ¿quién es su límite del triángulo posterior? El trapecio y el esternocleidomastoideo. Y el triángulo anterior, también el borde anterior del esternocleidomastoideo. ¿Cuál es su tarea? Es revisar los límites de estos triángulos. Y si es que estos triángulos, el anterior y el posterior, se subdividen. Spoiler, sí se subdividen. Sobre todo el triángulo anterior. Es importante porque eso les van a consultar. Les van a consultar, primero, cuál es el contenido de cada triángulo, cuáles son los límites de cada triángulo, y otra cosa. Recuerden que yo les dije que el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo estaban envueltos en la fascia cervical profunda. Bueno, aquí faltaría la fascia, pues, ¿no? Acá debería estar cubierto por fascia. Y hay nervios que atraviesan esa fascia. Bueno, eso ya queda tarea de ustedes que revisen y profundicen en esto. ¿Ya? Entonces, ahora sí, prepárense porque viene lo más fuerte. El compartimento vertebral. El compartimento vertebral es un grupo muy pesado. Y bueno, este es el compartimento vertebral. Espero que ahí lo vean, la línea de color rojo. Y vamos a tomar como referencia a la vértebra. ¿Qué quiero decir con esto? Que los músculos que se... Bueno, vamos a dividir a los grupos vamos a dividir a los músculos en grupos en relación a la vértebra. Es decir, los músculos que estén delante de la vértebra van a ser los prevertebrales o ventrales. Ventral es lo mismo que anterior. Ustedes han llevado embrio recién y todo el tiempo se referían a la parte de anterior o a la parte de la pancita como ventral. Prevertebrales, pues porque están delante de la vértebra, ¿no? O flexores. Aquí es importante saber que estos músculos flexan o flexan tu cuello cuando actúan juntos, es decir, el lado derecho y el lado izquierdo al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces ahí está, los músculos ventrales, prevertebrales o flexores. Y son muchos músculos. Bueno, son tres en realidad. El recto anterior de la cabeza, el músculo largo de la cabeza y el músculo largo del cuello. Y como les vengo diciendo desde el principio, siempre pregúntense por qué si ambos son largos, uno se llama de la cabeza y el otro se llama del cuello. Pregúntense eso, cosas así, pregúntense, y mientras más se pregunten, más van a poder recordar estos detalles, porque son demasiados detalles que hay que recordar. Los músculos laterales, pues se encuentran lateral a la vértebra, que su función van a ser rotadores o deflexores laterales, es decir, van a llevar hacia un costado nuestro cuello. ¿Y acá cuántos son? De anterior a posterior, encontramos al escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, los intertransversos del cuello, que eso no los vamos a ver, pero sí vamos a ver al recto lateral de la cabeza. Entonces vamos a ver escalenos y recto lateral de la cabeza. Y aquí vamos recolectando, ¿ah? Miren, tenemos recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza. Ya tenemos dos rectos. Si ya tenemos anterior, ya tenemos lateral, nos falta atrás. Atrás también tenemos dos músculos rectos. Entonces, en relación a la vértebra, tenemos los músculos dorsales, ya saben, porque están atrás, ¿no? O son los músculos posteriores. Como función y por su ubicación van a ser extensores. Es decir, ustedes si quieren llevar el cuello hacia atrás, pues están haciendo extensión. Si quieren llevar hacia adelante, flexión. Entonces, los músculos dorsales, ¿qué función van a tener? Extensores. Que son todos estos músculos que están por detrás de la vértebra. Y acá les tengo una mala noticia. Son muchos músculos. Son tantos músculos que tuvimos que repartirlos en planos. Los músculos que están más pegados a la vértebra son los músculos del plano profundo. ¿Qué músculos encontramos? El semiespinoso del cuello, y aquí están los rectos. El recto posterior, mayor y menor, y los músculos oblicuos, mayor y menor. ¿Qué músculos nos importan del plano profundo? Los rectos y los oblicuos. ¿Ya? Entonces, para que vayan resumiendo en su cabeza, tenemos músculo recto anterior, músculo recto lateral y músculo recto
posterior, ¿ya? Luego, por encima de los músculos profundos, es decir, acá tenemos a los músculos del plano medio, que son dos, el músculo semiespinoso de la cabeza y el longísimo de la cabeza. Y el plano más superficial son los músculos espleños del cuello y de la cabeza. Y bueno, datito, para que ustedes puedan ver a estos músculos dorsales, tienen que retirar un músculo que se encuentra más superficial, que es el trapecio. Ustedes van a ir a su práctica y si no han retirado el trapecio, no van a ver nada más que el trapecio. O sea, tienen que retirar el trapecio para poder verlo. ¿Ok? Bueno, entonces arrancamos de adelante hacia atrás. ¿Ya? Empezamos con los músculos ventrales, prevertebrales, flexores. Bueno, el primer músculo ventral es el músculo recto anterior o menor de la cabeza. Este va a tener como origen el proceso transverso del atlas. Acá también está más a lateral, pero quedémonos con proceso transverso del atlas. Es decir, el número de vértebras altas, es decir, C1. ¿Ya? Primer músculo recto anterior de la cabeza, origen, proceso transverso, y se inserta en la porción basilar del occipital y también cercano a la porción petrosa del temporal. ¿Quién lo va a inervar? El primer nervio cervical. Ahora vamos con músculos del cuello. Este músculo se va a encargar también de unir el cuello con la cabeza o con el cráneo. ¿Qué músculo es? Es el músculo largo de la cabeza. También lo conocemos como recto anterior mayor de la cabeza. Obviamente, pues, ¿no? Si hay un recto anterior menor, porque es chiquitito, también debe haber un músculo recto anterior más grande, ¿no? Es el recto mayor, anterior mayor de la cabeza. Bueno, sus orígenes, ¿cuál va a ser? Sus orígenes va a ser en los tubérculos anteriores de los procesos transversos, desde la sexta hasta la tercera vértebra cervical. Tubérculos anteriores desde la sexta a la tercera vértebra cervical. Y se va a insertar en la porción basilar del occipital. Y va a estar inervado por ramos anteriores de los nervios espinales de C1 a C3. Y acá viene un músculo muy grande. Es un músculo que tiene 3 porciones. Músculo largo del cuello. Y antes de abordar este músculo, yo les quiero hacer esta pregunta. Y respóndaselo ustedes en sus casas. ¿Por qué este músculo largo solamente es del cuello y no dice de la cabeza? O sea, ¿qué de diferente va a tener este músculo largo del cuello? ¿O qué de diferente tuvo para que no sea de la cabeza? Pues todo se explica con sus orígenes y sus inserciones. Porque no tiene ni origen ni inserción en la cabeza. Solamente se queda a nivel de cuello. Bueno, seguimos. El músculo largo del cuello va a tener 3 porciones. Y bueno, las porciones van a estar inervadas por ramos anteriores de los nervios espinales de C2 a C6. Vamos con la primera porción, la porción oblicua descendente. Se va a originar en los procesos anteriores, en los tubérculos anteriores de los procesos transversos desde la vértebra cervical, la sexta vértebra cervical hasta la tercera vértebra cervical, y se va a insertar en el tubérculo del atlas. La importancia del tubérculo del atlas. Se inserta ahí en la porción oblicua del músculo largo del cuello. Luego tenemos una porción longitudinal. Esta es la porción longitudinal. ¿Y por qué longitudinal? Porque ni parece que asciende ni parece que desciende. Entonces es longitudinal al cuello. Y acá mencionan que su inserción y su origen está a nivel de cuerpos vertebrales. Desde el atlas hasta la tercera vértebra torácica. Entonces es un músculo muy largo. Se extiende casi a nivel de todo el cuello. La porción longitudinal del músculo largo del cuello. Y si hay una porción oblicua descendente, también una porción oblicua ascendente, que va a tener sus orígenes en el cuerpo de las 3 primeras vértebras torácicas y se va a insertar en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de la cuarta a la sexta vértebra cervical. ¿Ok? Entonces, músculo largo del cuello no tiene origen ni inserción en la cabeza,
y tiene 3 porciones. Ya, seguimos con los músculos laterales. Bueno, en cuanto a los músculos laterales, también tenemos un músculo recto, pero ya no es anterior, ¿no? Ahora, como es lateral, es el músculo recto lateral de la cabeza. Va a tener origen en el proceso transverso del atlas y se va a insertar en el proceso yugular del occipital, y es este músculo de aquí. Va a estar inervado por los ramos anteriores también del primer nervio cervical, al igual que el recto anterior. El recto anterior, que es este músculo que está aquí, también tenía la misma inervación por el primer nervio cervical, por su rama anterior. Y ahora vamos con músculos, los músculos escalenos. Son 3 músculos que son muy importantes por sus relaciones más que por su función. El músculo escaleno posterior se va a originar en los tubérculos posteriores de los procesos transversos, desde la cuarta a la sexta vértebra cervical. Aquí está, ese es el escaleno posterior. Y se va a insertar en el borde superior y en la cara lateral de la segunda costilla. Entonces, escaleno posterior, segunda costilla, y su inervación va a estar dada por raíces posteriores del plexo cervical. Plexo cervical lo van a revisar mañana. Pero ¿qué adelanto les puedo dar? Es que el plexo cervical se forma solo por ramos anteriores. Vamos con el músculo escaleno medio, que se va a originar en los tubérculos anteriores. Ya ven cómo va cambiando. El músculo escaleno posterior era en los tubérculos posteriores, pero ahora el escaleno medio en el tubérculo anterior de los procesos transversos, desde la segunda hasta la sexta vértebra cervical, y también en el proceso transverso de la séptima vértebra cervical, para insertarse, ¿en dónde? En la cara superior de la primera costilla. Y acá hay una relación muy importante, importantísima, que probablemente les consulten. ¿Cómo se relaciona el escaleno medio con la arteria subclavia? ¿Qué les quiero decir? ¿Es la arteria subclavia anterior al músculo escaleno medio o es posterior al escaleno medio? O en otras palabras, ¿quién está delante? ¿La arteria subclavia o el escaleno medio está delante de la subclavia? Bueno, en realidad la arteria pasa por delante de el escaleno medio. La inervación también está dada por raíces anteriores del plexo cervical. Por último, el músculo escaleno anterior va a tener su origen en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de la tercera a la sexta vértebra cervical y se va a insertar en la primera costilla. Pero lo bueno del escaleno anterior es que tiene una región, o bueno, una estructura de inserción que es el tubérculo de Lisfranc, donde se inserta el escaleno anterior. Y su inervación también está dada por las raíces anteriores del plexo cervical. Aquí está. Ok, ahí está cortado el músculo. Ya. Yo les mencioné, les dije, hay una arteria que pasa entre los escalenos. La pregunta que siempre se deben hacer es ¿cómo? ¿Es que hay un espacio a través de ellos? O, bueno, ¿cómo? ¿Cómo pasa la arteria subclavia a través de los escalenos? ¿Es que existe algún espacio entre los escalenos? Y la respuesta es sí. Hay un lugar, hay un espacio, una abertura que se llama hiato interescalénico. ¿Por qué interescalénico? Porque está entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Los límites, el límite más lateral es el escaleno medio, el límite más anterior, perdón, límite lateral, escaleno medio, límite medial, escaleno anterior, y hacia inferior es la primera costilla. Entonces ahí vemos que este hiato interescalénico tiene forma de un triángulo, ¿verdad? Tiene dos lados arriba y una base, forma de triángulo. Ahora, ¿cuál es lo importante de este hiato del hiato interescalénico? ¿Qué estructuras pasan por ahí? Bueno, la estructura que está más posterior es el plexo braquial. El plexo braquial lo van a abordar luego en tercera unidad, pero lo que sí les puedo ir adelantando es que el plexo braquial tiene troncos, y sus troncos se relacionan con esta arteria. Esta que ven que se inserta entre estas dos líneas amarillas es la arteria dorsal del escápulo. Una relación que quizás les pueden consultar. Ahí está, plexo braquial.
No plexo cervical, ¿ah? Plexo cervical está a nivel de cuello. Plexo braquial está a nivel, está más abajo. Ahora la arteria subclavia, que la arteria subclavia es la estructura más anterior que atraviesa el hiato interescalénico. Aquí está. ¿Y por qué les menciono esto? Porque nos podemos confundir con la vena. La vena, como ven esta imagen, no pasa a través del hiato interescalénico. Pasa por la superficie anterior de este músculo, que es el músculo escaleno anterior. Entonces, si les ponen una pregunta, ¿la vena subclavia atraviesa el hiato interescalénico? La respuesta es que no, que pasa por fuera, por la superficie anterior del escaleno anterior. Ahora, ese es el hiato interescalénico, pero en sus prácticas van a ver al nervio frénico. El nervio frénico, bueno, lo que dice la Tardieu es que el nervio frénico exactamente no pasa por el hiato interescalénico, sino que más superior al hiato interescalénico encuentra un paso a través del escaleno anterior y el escaleno medio y pasa, nervio frénico. ¿Y dónde reposa? Sobre la cara anterior del escaleno anterior. Aquí está, este es el nervio frénico. Y este nervio lo van a ver, y probablemente sea pregunta de su examen práctico, ¿ya? Entonces, importante, ¿qué nervio van a ver sobre el escaleno anterior? El nervio frénico. Probablemente les pregunten. ¿Ya? Ahora vamos con el plano más profundo y el plano más pesado en realidad, que es el plano de los músculos dorsales. Vamos desde más superficial a más profundo. En el plano superficial vamos a encontrar estos músculos, los músculos espléneos. Pero antes, para que entiendan por qué probablemente no lo vayan a ver, pues porque tenemos este músculo de aquí. Este músculo de aquí es el trapecio. Si no retiramos el músculo trapecio, no lo vemos, pues no vamos a ver a los músculos dorsales. Tenemos que retirar este músculo. Perdón, lo retiramos y ahora sí. Ahora sí tenemos acceso a todos estos músculos de la porción, bueno, los músculos dorsales. ¿Y quién es el más superficial? Es este de aquí, el músculo espléneo. ¿Y por qué lo menciono como uno? Porque parece uno. Te lo juro que parece uno. Entonces, ya. Bueno, como les digo, parece uno. ¿Por qué? Porque comparten su origen. Ambos, tanto el músculo espléneo de la cabeza como el músculo espléneo del cuello, se van a originar en el mismo lugar. En los procesos espinosos, ojo, espinosos, no transversos, espinosos de la cuarta o quinta vértebra torácica, la séptima cervical, los ligamentos interespinosos y el tercio inferior del ligamento nucal. Y si es de la cabeza, el esplenio de la cabeza tiene que ir a algún lugar del cráneo, ¿no? Obviamente va a ser al hueso occipital, ¿no? ¿Pero a dónde? A la línea nucal superior y también en la cara lateral del proceso mastoides. En cambio, el músculo esplenio del cuello no. Él no va a ir al cráneo, él se va a quedar, él se va a insertar en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las 3 primeras vértebras cervicales. Entonces, importante esa diferencia. Y vamos a verlo, miren cómo se ve. Miren, parece un solo músculo, ¿no? Pero ¿cuál sería ahí el músculo espléneo? Sería el músculo espléneo de la cabeza, obviamente el que se va a la cabeza, ¿no? Acá. Parece un solo músculo, pero hay una fibra que dice, no, yo no me voy a la cabeza, me voy al cuello, nomás. Y aquí está, sería a partir de acá más o menos, ¿no? Entonces es importante eso con los esplenios. Ahora, ya abordamos los esplenios, pero ¿por qué vuelvo a esta imagen? Porque los esplenios forman un triángulo aquí. Déjenme les dibujo, porque no, en realidad no encontré una imagen. Aquí está. Entonces acá se forma un triángulo. ¿Ven? Aquí se ve esta línea, ¿no? Se forma un triángulo. ¿Y cuál es la importancia de este triángulo? Es que podemos ver los músculos del siguiente plano. ¿Cuáles son los músculos del siguiente plano? Ahorita lo vamos a ver. Pero no se olviden que a través, sin quitar los esplenios, podemos ver al plano medio. Aquí están los esplenios, ya. Entonces ahí está. Entonces, este de aquí, espérense un segundo, por favor. Aquí está. Este de aquí son los esplenios, de la cabeza y del cuello. Y sin retirarlo nosotros tenemos acceso al plano medio. Pero ¿a quién podemos ver exactamente? Al músculo, ojo con esto, es el músculo más medial.
el músculo semiespinoso de la cabeza, o también le llaman complexo mayor. Su origen va a ser en los procesos transversos de las 5 primeras vértebras torácicas, en la base de los procesos transversos de las 4 o 5 últimas vértebras torácicas. Entonces, este músculo semiespinoso de la cabeza se origina prácticamente en el tórax y se inserta entre la línea nucal superior y entre la línea nucal inferior. Ojo, este de aquí, como les menciono, este es el esplenio. El que está aquí, ahí está. Este de aquí, este que tiene una línea blanca al medio, ese es el semiespinoso. Que ya les mencioné, es el músculo más lateral. No se olviden, perdón, más medial. No olviden eso. El complexo mayor o semiespinoso de la cabeza es el músculo más medial. Pero hay un musculito que es un poco gracioso. Es un músculo más lateral, que es el longísimo de la cabeza. Y si hay un complexo mayor, pues el longísimo de la cabeza es el complexo menor. Se va a originar en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las 4 últimas vértebras cervicales y se va a insertar a nivel de cráneo en la apófisis mastoides, precisamente en el vértice de la apófisis mastoides. Ahí lo vemos, miren, cómo, bueno, este ya no va al tórax, ¿no? Este se queda en el cuello nomás. Y se inserta acá, en el vértice de la apófisis mastoides. Ya. El siguiente, y aquí está. Como les digo, si queremos retiramos a los esplenios, los retiramos y ahora sí, tenemos acceso. En este caso solamente vemos al semiespinoso, no vemos a otro. Solamente vemos al semiespinoso. Ya. Bueno, y para terminar vamos con el músculo profundo. Y aquí lo podemos ver, miren, antes de... Ya. Hemos quitado el semiespinoso de la cabeza, lo hemos cortado, miren, aquí se ve cómo está cortado. Está cortado y podemos ver estos músculos que están debajo del hueso occipital. Entonces, adivinen cómo también se le llama a los músculos del plano profundo. Si están debajo del occipital, también se llaman los músculos suboccipitales. Los músculos suboccipitales son en número de 4. 4 músculos suboccipitales. Empezamos de medial a lateral. El músculo más medial es el recto posterior menor de la cabeza. Se va a originar en el tubérculo posterior del atlas, acá, tubérculo posterior del atlas, para dirigirse hacia la mitad medial de la línea nucal inferior. Este musculito de acá. Se origina, tubérculo posterior, hacia la mitad medial de la línea nucal inferior. El músculo recto posterior mayor de la cabeza es mayor porque es más grande. Ya no se origina en el tubérculo del atlas, sino él dice, no, yo voy más abajo. ¿A dónde? Al proceso transverso del atlas. Y se dirige, al proceso espinoso del axis. ¿Ya? De nuevo. El recto posterior menor en el atlas y el recto posterior mayor al proceso espinoso del axis. Entonces, es mayor porque es más extenso. Y se inserta en la porción lateral de la línea nucal inferior. ¿Ya ven? Si el menor ya está en la mitad medial, en la mitad lateral debe estar el recto posterior mayor de la cabeza. Pero así como hay rectos, también hay oblicuos. El músculo oblicuo superior o menor de la cabeza, que es este músculo que está aquí, se origina en el proceso transverso del atlas para dirigirse superior a la línea nucal inferior. Miren, no se inserta en la línea nucal inferior, no va superior. Y por último, tenemos a un músculo, el músculo oblicuo inferior. ¿Por qué inferior? Bueno, porque es el que está más abajo, pues, ¿no? Inferior. Y es mayor porque es el más grande. Se va a originar en el proceso espinoso del axis, y se va a insertar en el proceso transverso del atlas. Entonces, ¿qué podemos sacar nosotros de todos estos orígenes e inserciones? Que estos tres, el recto posterior menor, el recto posterior mayor y el oblicuo superior, todos ellos conectan el cuello con la cabeza. El único que no hace eso es el oblicuo inferior, por sus orígenes e inserciones, porque el oblicuo inferior de la cabeza no tiene ninguna inserción a nivel de cráneo. Entonces, bueno, espero que eso les sirva.
Ya, y para terminar, otra vez, les pido que ustedes sean muy observadores, que sean muy críticos y pregunten siempre el por qué, para qué y cómo. Entonces, nosotros vemos que aquí se forma un triángulo, ¿no? Entonces, te preguntas, ¿por qué ese triángulo está ahí? Y es aquí que viene este triángulo, el triángulo suboccipital o de Tilaux. Entonces, ¿qué es el triángulo suboccipital? Bueno, es un espacio que está delimitado justo por los músculos suboccipitales. ¿Precisamente quiénes? Bueno, es un espacio delimitado por hacia medial, el músculo recto posterior mayor de la cabeza, hacia lateral, al músculo oblicuo superior de la cabeza, y hacia inferior tenemos al músculo oblicuo inferior de la cabeza. Entonces, de nuevo, medial, músculo recto posterior mayor de la cabeza, lateral, músculo oblicuo superior de la cabeza, y hacia inferior, al músculo oblicuo inferior de la cabeza. Y se forma un triangulito. Está claro el triangulito. Luego, cuando ustedes hablen de triángulos, además de lados, siempre va a haber un piso y un techo. El piso, ¿quién lo va a formar? Bueno, el arco posterior del atlas y la membrana atlanto-occipital posterior. Ya, esto queda de tarea a ustedes que lo revisen. Igual está en el sílabo de anatomía. ¿Y el techo quién va a ser? Pues estos son los músculos del plano profundo, ¿verdad? Obviamente su techo va a ser el plano medio. ¿Quién era el plano medio de los músculos dorsales? El semiespinoso de la cabeza, el longísimo de la cabeza y un nervio, el nervio occipital mayor. Ojo, el nervio occipital mayor no es contenido, es parte del techo. Miren, este es el nervio occipital mayor, este músculo que pasa por encima del triángulo. Occipital mayor. Occipital, pues porque va hacia el hueso occipital, ¿no? Y también le llaman el nervio mayor o de Arnold, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál es el contenido ahora, y ya para terminar, de este triángulo suboccipital? Bueno, tiene dos contenidos muy importantes, un contenido nervioso y un contenido vascular. En cuanto al contenido nervioso, tenemos al nervio suboccipital, que es el ramo posterior del primer nervio cervical, y la arteria vertebral, que está ubicada en el surco del atlas. Aquí lo vemos. Esta ramita que ven acá es el nervio suboccipital. Y también encontramos a la arteria vertebral. Ahora, ¿por qué creen que ese nervio está ahí? ¿Por qué se le ocurrió ser contenido del triángulo suboccipital? Bueno, pues como les mencioné, todo tiene un porqué. Y este nervio suboccipital va a ser el que va a inervar a todos los músculos, al menos de la región profunda de los músculos dorsales, es decir, a los músculos rectos posteriores y a los oblicuos, van a ser inervados por el nervio suboccipital. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la sesión y que hayan aprendido algo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Encantado de poder apoyarles. Muy bien, agradecer a Ricardo por esta ponencia que nos ha dado, una de ponencia. Si alguien tiene una pregunta, por favor, que le pueda hacer en 2 minutos. Sí, y bueno, yo les recomiendo que al menos para que recuerden todos estos datos, pues revisen algún cuestionario, ¿no? Y siempre es importante revisar preguntas y ver al menos cómo vienen pues en los exámenes. Porque como ven es demasiada información y recordar todo está un poco complicado, pero tienen tiempo aún para repasar. Nunca, al menos anatomía es un curso que más que meterle solamente fuerza en un instante es mantenerte constante durante todo el ciclo. Una pregunta, a ver. Bueno, por lo general, y cuando estén en clases van a ver, ¿no? No sé quién vaya a ser su coordinador, pero
El doctor Armas siempre dice que hay un solo nombre para todo. O sea, él te dice que no le gustan los epónimos. De ahí, si es que tiene algún epónimo, alguna estructura, pues la vas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, el triángulo de Tilaux o triángulo suboccipital, por lo general te preguntan por un epónimo más, o sea, no, en realidad no preguntan muchos epónimos. Pero cuando estén en clase van a ver que el doctor Armas les va a decir que a él no le gustan los epónimos y que se rijan a... Hay una asociación que él siempre menciona y que les va a preguntar, o sea, les va a decir, ¿se acuerdan que yo les dije tal? Pero al final él también te pregunta epónimos, así que bueno, ya uno a veces no sabe qué hacer. También revisen radiografías, busquen en internet radiografías de cabeza. Una recomendación, al menos es esa, ¿no? Revisen radiografías. Les van a exigir que entiendan las radiografías, lo básico, pues, ¿no? Que le señalen estructuras del, de lo que es estructuras óseas principalmente. Eh, el Drive sí, en un momento ahí le paso a César y ya para que lo tengan ahí ustedes. Bueno, creo que ya no hay ninguna duda más, ¿no? Bueno, si eso es todo, yo les agradezco el día de hoy por estar acá y ya nos vemos en otra oportunidad. Listo, Ricardo. Agradecerte por tu ponencia nuevamente y a todos los que han estado aquí presentes. Posteriormente enviaremos la ponencia de grupo y nuevamente se atentos para el grupo de WhatsApp para futuras ponencias. Muchas gracias.